Ana, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Hoy vamos a hablar del tarot. Estoy muy emocionado de platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias de verdad. Qué padre tu podcast y el propósito que tiene tu podcast. Gracias. Pues como te comentaba, se trata de elevar la frecuencia de las personas, darles herramientas para que puedan tener una vida más consciente, más profunda, que estén más felices, más en paz consigo mismos. Y contigo, que llegué a ir a varias terapias, que por cierto vamos a hablar de lo de que me comentaste de la carta, Ay, de dedicársela a Demlow. Pasó algo increíble. ¿a poco? Sí, Qué padre. sí. Más adelante platicamos de eso. Ok, sí. Y bueno, hoy vamos a enfocar el episodio en el tarot, Ajá. que tú me has leído el tarot varias veces y te extendí la invitación a ver si querías venir a platicar de él, porque a mí me voló la cabeza desde que me lo presentaste. Y bueno, no sé si te gustaría dar una pequeña introducción de quién es Ana para que la gente te conozca un poquito. Claro. Bueno, pues es un gusto estar aquí. Yo soy Ana, soy terapeuta holística, tengo una maestría en psicoterapia. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en psicología y combino muchas herramientas y terapias holísticas para ayudar a las personas, acompañarlas en sus procesos de transformación y de conciencia, Sí. básicamente. Sí, la verdad yo duré no sé cuántos años que iba a una terapia, a otra, y cuando te conocí conecté muy bien contigo y me ayudaste muchísimo. Entonces, pues qué gusto platicar hoy contigo acerca del tarot y a ver, vamos empezando. Ok, ¿Qué es el tarot? ok. Bueno, el tarot es un mazo de 78 cartas que básicamente se dividen en 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, que a su vez estos arcanos menores se dividen en palos, como las barajas. Ujú. Sí, nomás que estos palos son los oros, las espadas, las copas y los bastos. Cada palo representa un elemento. Y el tarot es una herramienta que nos ayuda a vernos, a hacer introspección, a entrar en conciencia, a poder ver cosas que normalmente no estamos como tan conscientes y a reflejarnos básicamente, podernos ayudar a tener claridad, entendimiento de lo que estamos viviendo en ese momento presente para que podamos tomar decisiones desde ese discernimiento y desde esa conciencia. Eso es, básicamente es un lenguaje simbólico que mediante arquetipos, historias, las cartas nos van hablando y vamos viendo cosas que normalmente no podemos ver si no es a través de esta simbología. ¿Y qué son los arquetipos? Los arquetipos son símbolos, son como relatos, historias. Se podría decir que son personajes, pero son más que eso. Representan momentos claves de el universo o de la vida humana, del alma, que nos hablan a través de cada carta tiene su historia y cuando la comprendes y la conoces, puedes relacionar o ver de qué forma te está dando el mensaje a ti como tarotista y al consultante también, o si tú te lees las propias cartas. Es como el loco, por ejemplo, que es el arquetipo del inicio, del comienzo, de lanzarte a algo nuevo, ¿no? Que todos vivimos ese arquetipo en alguna etapa de nuestra vida. Por ejemplo, pues nacemos y totalmente estamos viviendo el arquetipo del loco, ¿no? Porque vivimos una nueva vida. Igual nos salimos de casa de nuestros padres, nos independizamos, vamos a lo nuevo también sin saber mucho qué va a pasar, hacia dónde vamos, pero estamos viviendo ese arquetipo de lo nuevo, el nuevo comienzo, el a lo mejor no estar muy seguros hacia dónde vamos, ni muy conscientes, o también, por ejemplo, cuando alguien se casa, pues también es como esta novedad, es los inicios. Eso es un arquetipo que lo vivimos en muchas etapas de nuestra vida, cada quien diferente, pero eso es lo que habla básicamente un arquetipo, como etapas o momentos de la vida que te
reflejan lo que estás atravesando, sintiendo, viviendo. Y de cierta manera están muy conectados con el subconsciente colectivo, ¿no? Sí, Porque, a ver, me vas a corregir, pero yo como veo los arquetipos, es una manera de expresar lo intangible en tangible, como las corrientes energéticas predominantes que están relacionadas a cierto tipo de emociones, acciones, como lo siento muy parecido, que también es un oráculo, a las runas que vienen de los vikingos. sí. ¿No? Cada runa representa todo un concepto de creencias, de, como menciono, de emociones, de acciones. Y creo que eso también las runas serían un tipo de arquetipo, ¿no? Sí, totalmente. Son arquetipos universales que todos en algún momento de nuestra vida vamos a vivir, a sentir, como tú dices, pueden ser experiencias, pueden ser emociones, pueden ser vivencias. Y a través de estos oráculos podemos ver en qué parte estamos, que no estamos tan conscientes a nivel en el día a día, vaya, y que a través de estos arquetipos podemos decir, ah, ok, ahora entiendo, porque la simbología te habla, el arquetipo te está dando un contexto de qué es lo que no estás viendo más allá. Sí, y perfecto. Me gustaría hablar mucho de los malentendidos que pueda haber acerca del tarot, Ok. porque igual hasta hay alguna persona ahorita escuchando que nada más está escuchando por curiosidad, ¿no? De que a ver, ¿qué es el tarot? Yo no creo en eso. Ajá. Que se puede como, muchas personas lo pueden pensar como que es una manera de adivinar el futuro. Ujú. Y para nada, no tiene que ver con eso. Si nos pudieras iluminar realmente para qué funciona el tarot. Ok, sí, cuando hablas de malentendidos en el tarot, creo que hay dos principales. Uno es ese que comentas, de que sirve para predecir el futuro. Y no, el tarot no te predice el futuro como si ya estuviera escrito en una piedra que eso va a pasar, sino que te muestra qué es lo que estás creando con tu energía. Eso es lo que te muestra. Es como un espejo hacia adentro, ¿sí? Y el otro malentendido es que abre portales a algo malo, algo oculto. Lo he escuchado mucho, ¿no? Incluso mucha gente que cuando va a primer consulta me dicen, oye, pero no se abren portales, oye, pero no, pues por todos estos estigmas que tiene el tarot. Y no, la verdad es que no pasa nada de eso. Lo único que se abre es tu autoconocimiento. Te abres hacia adentro, hacia conocerte a ti, ¿sí? Oye, pero qué interesante la parte de los portales. Lo he tenido esta última semana muy presente. Estoy pensando constantemente en los portales. Y hay una persona que se llama Freddy Silva, que él se dedica o ha dedicado 30 años de su vida, los últimos 30 años, a entender cómo funcionan los templos. Ujú. Y haz de cuenta que los templos De de iglesia. la iglesia, las pirámides de Egipto, que también son templos, ya ves estos crop circles, se llaman, en Inglaterra, que se forman, amanecen figuras geométricas en el campo impresionantes. Increíble, ¿no? Él también dice que esos son templos. Y él tuvo una experiencia que, haz de cuenta, él vivía en Chicago y trabajaba en la industria de publicidad. Le iba muy bien, tenía su casa, tenía su esposa, sus carros, bla, 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 así como la vida material resuelta. Y en un mes todo se colapsó. Él cambió completo, sintió un llamado, dejó todo, todos sus bienes, su esposa, y se fue a Inglaterra y empezó a viajar alrededor de Inglaterra yendo a los crop circles. Ok. Y en un crop circle él llegó, creo que era de noche, no sé, no me acuerdo bien la hora, pero se sienta y empieza a meditar y dice que tiene un contacto con unos seres, Ok. que ve a unas personas muy altas, como con rasgos de humanos, con las cabezas alargadas en unas túnicas satinadas y, y que dice, ay, ¿qué pasó, no? Ya ahorita él lo cuenta como si estuviéramos hablando de fútbol, algo completamente normal, y él ahora él ha escrito muchos libros y
ahora lo que se dedica es a llevar a las personas a los templos que hay alrededor del mundo para enseñarles cómo abrir portales Ok. y para poder tener experiencias de poder salirse del cuerpo e ir a otras partes del universo o también poder hablar con estos seres. Y la verdad a mí más que darme miedo, me resulta sumamente interesante porque imagínate, ahorita que estamos conversando tú y yo y estamos hablando del tarot. Y tú nos estás brindando información de lo que realmente es el tarot y cómo nos puede ayudar en nuestra vida. Ahora imagínate también el poder hablar con seres de otras... no quiero sonar así como tan loquito, ¿verdad? Pero imagínate el poderte comunicar con otros seres y que te puedan transmitir información, que te pueda ayudar a ti para poder realizar lo que sea que quieras realizar, ojalá con un impacto positivo en los demás, ¿no? Porque me imagino como los portales se pueden abrir para seres que nos pueden nutrir y expandir, también se pueden abrir para seres que nos pueden... em, Sí, las fuerzas adversas. las fuerzas adversas, exactamente. Pero digo, ahorita que hablabas de los portales, pues me acordé de esta parte y yo más bien preguntaría emocionado como, oye, ¿el tarot podría ayudarme en esta parte de abrir un portal, pero hacia seres de expansión y seres que buscan como la simbiosis y el beneficio mutuo? Ujú. Ya como canalizar más a otras entidades, dices, y Sí, conectar con seres de luz, y exacto. que no vayas a conectar con seres de bajo astral, por así decirle, ¿no? Creo que sí, pero depende mucho también del instrumento que es uno, ¿no? Si necesitas un trabajo interno muy impecable para tener esa vibración de efectivamente conectar con seres de luz y no con seres de falsa luz o de bajo astral. Y pues para llegar a eso hay que un camino largo. Claro, Mm. sí, yo me siento personalmente en ese camino en el que tal vez por eso no me da miedo. Digo, a ver, sí respeto, pero no miedo porque me siento como en un camino de que de verdad estoy buscando el bienestar personal y colectivo, ¿no? Entonces el abrirme a otro tipo de seres que como hay personas que están, que son buenas y que buscan ayudar a los demás, pues también debe de haber seres Sí, por es supuesto. que también buscan ayudar a la humanidad, ¿no? Y están todo el tiempo guiándonos. Yo sí lo creo en lo personal. Y sí hay que llevar un camino interno, pero mira, yo te puedo hablar desde mi filosofía personal que está muy de la mano con la antroposofía. Y te puedo decir que cuando actuamos desde los chakras bajos o emociones bajas o las polaridades negativas, por ponerles alguna Bajas. etiqueta, ajá, que es el miedo, la culpa, la vergüenza, el control, la ambición, la manipulación. Si uno actúa desde ahí en su día a día, pues estás vibrando en una frecuencia y eso es lo que vas a atraer. En cambio, si abres tu corazón, cuarto chakra, portal, alto astral, y actúas desde la conciencia, desde el alma consciente, desde la ética, desde la intención de un bien común, como tú lo mencionas, bueno, ahí ya es diferente, ya puedes canalizar otro tipo de energías y no las del control o las del ego, ¿sí? ¿Y qué es la antroposofía? La antroposofía, qué buena pregunta. Yo soy bien preguntón. Sí, es una filosofía. El padre de la antroposofía es Rudolf Steiner. Es denominada la ciencia espiritual y para mí es como la espiritualidad moderna, traída al día a día que se puede llevar a cabo hoy, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la espiritualidad tradicional o la religión tradicional? Pues que Dios es algo allá afuera al que hay que idolatrar, rezarle, pedirle, implorarle que por favor, no te Tenga piedad, abandone, tenga piedad de que tenga nosotros. piedad de nosotros. Y la antroposofía justo nos habla de que a Dios no se le idolatra, sino que se le encarna, ¿sí? Y cuando viene Jesús a encarnar a Cristo, y vive el misterio de Gólgota, que fue la crucifixión,
ese sacrificio permite que a partir de Cristo toda la humanidad tengamos la capacidad también de encarnar a Cristo, ¿sí? Vive el Espíritu Santo o Cristo, como le quiero llamar, en nosotros y lo podemos encarnar y se encarna mediante nuestras decisiones, mediante nuestras acciones, ¿sí? Que están encaminados pues hacia todo esto que te comentaba, el amor consciente, el amor en nuestras acciones hacia el bien común, pensando que todo lo que hacemos o decidimos no queda nada más en mí, sino todo tiene una consecuencia porque todo está conectado. Entonces, eso es como el camino que nos enseña básicamente la antroposofía, cómo encarnar a Cristo. Es muy resumido. Me encanta conectar puntos y cómo por medio de la antroposofía Rudolf Steiner está diciendo lo mismo que dice Martín de Malinalco. Ujú. Él dice que Dios no viene a nosotros, nosotros vamos hacia Dios. Y va muy de la mano con su filosofía de yo no soy un hombre de palabras, yo soy un hombre de acciones, Así es. ¿no? Sí. Y mira, aprovechando que ya estamos hablando de Martín y de Malinalco, tú me comentaste un miércoles que escribiera una carta dedicada a Demlow, porque yo te había comentado la parte del nombre, ¿no? Que ya no me estaba sintiendo tan identificado con Demlow, que sentía como que ese ciclo ya había llegado a su fin, que había conocido una persona que él se había puesto su propio nombre unos meses antes y que eso a mí me había como impactado y que se me había quedado grabado y que lo había estado pensando mucho y que yo como que de cierta manera me sentía en búsqueda de un nuevo nombre, ¿no? Entonces, pues resultó que el martes me invitó Balam a ir a Malinalco, al retiro, a conocerlo. Y luego el miércoles ya tenía la cita agendada contigo, fui, me dijiste lo de la carta y dije, no, pues buenísimo, la escribo el miércoles en la noche y luego en el retiro va a haber de seguro un fuego y ahí la puedo quemar, porque me dijiste que la quemara. Entonces llegamos a Malinalco y pues un lugar impresionante, cargado energéticamente con este Martín transmitiendo la cosmovisión mexicana de una manera que yo nunca la había escuchado y que me voló la cabeza y aprendí muchísimo. Y bueno, el caso es que estamos antes de entrar al Temazcal. Martín dirige Temazcales dentro de las muchas cosas que hace como, digo, él dice que no es un chamán, pero como chamán. Sí. Y, y ya estamos alrededor del fuego, estamos bailando, estamos haciendo la ceremonia y yo entré como en una especie de trance y empecé a canalizar una energía, algo que nunca me había pasado. Wow. Empecé a hacer sonidos de jaguar que me acordé que los hacía cuando era un niño. Cuando era un niño de la nada empecé a aprender a hacerle como jaguar y era algo que hacía muy seguido y no me acordaba y me acordé en ese momento. Y pues ya yo en mi trance, como en jaguar, en posición de jaguar, haciendo sonidos, nos ponemos alrededor del fuego y nos dan un puño de maíz con otros elementos para lanzarlo Como ofrenda. como ofrenda al fuego y agradecimiento. Y ya están las personas agradeciendo y lanzándolo. Y yo digo, la carta, este es el momento. Sí, Y claro. la dejé en mi maleta, no la traía y yo, no puede ser, se me olvidó. ¿Y qué hiciste? Dije, pues, o sea, quería ir por ella, pero dije, no, pues no puedo ir, ahorita estamos en esto, ¿no? Y, y pues digo, ni modo, y ya agradezco, nos metemos al temazcal y bueno, en el agradecimiento algo mencioné del nombre. Yo lo del nombre realmente no iba, pero con ninguna intención de buscarlo ni encontrarlo y desde que llegué ahí empezó a brotar como en mis palabras mencionaba lo del nombre, aunque yo no conscientemente dijera como, pues era mi misión de ir, para nada, para nada. Y ya nos metimos al temazcal, durísimo, durísimo, me costó muchísimo y en cierto momento dije, ok, me voy a quedar en silencio, no voy a hablar por el resto del día, así lo sentí.
Y ya nos salimos, todos empezaron a platicar, a contar su experiencia y yo me mantuve en silencio todo el día. Y al momento de cenar, pues ya algunos me preguntaban cosas y yo como que les hacía una seña de que ahorita no voy a hablar, tal vez el día de mañana ya vuelvo a hablar. Y pues, todos lo entendieron muy bien. Ok. Y ya, cuando terminamos de cenar dije, pues yo ya me voy a retirar, me voy a ir a dormir. Iba de camino al cuarto y dije, la carta. Ah, pues la voy a ir a agarrar y me voy a ir a sentar donde habíamos hecho el fuego. Y ya voy por la carta, me voy a sentar y empiezo otra vez como a entrar en una especie de trance. Ok, wow. Y la empiezo, bueno, antes de eso están las cenizas y yo de que, no, pues ni modo, ya se apagó el fuego. Y agarro un palo y empiezo a mover y de las cenizas se forma una brasa así preciosa. Estaba ardiendo, estaba vivísima la brasa. Y empecé ahí como a meditar y a entrar en un trance viendo la brasa y ya después de un tiempo con que iba, "Uy, ya vuelve". Y empiezo a leer la carta y en el cuarto párrafo, bueno, antes de eso, cuando estábamos adentro del temazcal, este Martín en la cuarta puerta mencionó el dragón de fuego. Ok. Y varias veces habló del dragón de fuego y ya como que a mí se me quedó grabado, ¿no? Y estoy en el cuarto párrafo de la carta leyendo y leo, de las cenizas va a brotar un dragón de fuego, un hermoso dragón de fuego. Wow. Y yo digo, ¿Tú habías yo escrito había eso? escrito eso un día antes. Y yo, no, no puede ser. Que claro que me sorprendió y no te sorprende a la misma vez porque, pues, no son casualidades, son causalidades. Fue una confirmación. Me sentí muy como agradecido de esa confirmación y pongo la carta en las brasas, se prende en fuego y me voy a dormir y sin el nombre todavía. Y me fui a dormir como un poco sacado de onda que dije, "Ah, ¿cómo no brotó el nombre?". Pero sí brotó, nada más que brotó como en una piedra en bruto. Y a lo largo de los días la fui trabajando y rompiendo hasta llegar a lo que realmente era el nombre. Ok. También fue como una prueba, ¿no? De contemplación, de paciencia. Y al último día del retiro, en la última actividad, brotó el nombre, que es Yaguay. Wow. Y ahora, a partir de ese momento, de ese proceso en Malinalco, me presento como Yaguay. Qué maravillosa experiencia. Gracias por compartírmela. Sí. Fíjate que aquí nada más en lo que me contaste podemos ver los arquetipos que viviste ese día, ¿no? Uno, la muerte, ¿sí? Porque esa parte la estabas despidiendo. Gracias por lo que me diste, pero ya no me siento identificado con esto. Necesito que surja algo nuevo. La transformación interna, que es lo que representa el arquetipo de la muerte. El mago, porque tú habías escrito en la carta, de las cenizas va a surgir un hermoso dragón. Y justo te viste en esa escena, ¿no? Como dice Rudolf Steiner, nosotros producimos nuestras experiencias a través de este arquetipo de el mago, ¿verdad? Cuando dices con paciencia, labrar la piedra para que surgiera la templanza, ¿sí? Que es esa paciencia de estar observando, haciendo meditación, de tener esa templanza de esperar a que algo surja. Entonces, pues varios arquetipos que viviste ese día y quería hacer el comentario para que veas cómo todo se relaciona con los arquetipos que podemos encontrar en el tarot. Claro, y también, por ejemplo, yo en ese momento me sentía en conexión con el camino divino, Ujú. porque hay varios caminos dentro de lo cuántico y dentro de la realidad que simultáneos que podemos tomar, pero creo que hay momentos en nuestra vida donde nos confirma Dios o la fuente, como la quieras llamar, que realmente estás haciendo lo que está pegado a tu esencia y a tu mejor versión. Claro. Así me sentí, porque claro que nosotros
es como una combinación de que nosotros creamos nuestra propia realidad, pero también que nosotros conectamos con esta esencia divina de lo que verdaderamente venimos a hacer al mundo. Exacto, como el camino evolutivo de nuestra alma o nuestro propósito, ¿no? Que también lo podemos ver desde la astrología como los nodos. ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Sí. Oye, Ana, a ver, volvamos al tarot. ¿Tú cómo contactaste por primera vez con el tarot? ¿Cómo llegó a tu vida? Wow, ok, mira, el primer acercamiento fue muy chica. Siempre me ha llamado la atención, la verdad. Tenía una tía que leía las cartas, nunca me las leyó, pero yo nomás veía y me llamaba la atención. Y fue como a los 17, 18 años que por primera vez fui con una tarotista a que me leyera el tarot. Y íbamos mi mejor amiga y yo y empezamos a ir así de que cada semana íbamos, ¿no? Y desde ahí fue algo que me apasionó. Pero bueno, ya dejé eso, entré en otras prácticas y cuando ya lo retomé en una forma de yo empezar a leer el tarot, fue hace 5 años. De hecho, aquí traje mi primer tarot. Enséñala a la cámara para que la vea. Sí, es un tarot, no es el Bueno, sí, tradicional de Rider White, ok. pero Si lo están escuchando en Spotify, pues no lo van a ver, a pero ver, pero no les pasa nada. platico. Es un tarot de Órale. ángeles, ¿sí? Wow. Vienen los ángeles, arcángeles, está muy ilustrado. Fue el primer tarot que usé, le tengo como un cariño especial a este mazo. Empecé a leer oráculos primero, después ya empecé con el tarot y luego fui tomando cursos de tarot. Así empecé. ¿Y, Siempre me ha llamado. y cómo ha evolucionado tu proceso desde la primera vez? Uy, mucho. Bueno, yo viví una iniciación muy fuerte en todo esto del tarot. Eh, Empecé y conocí a una persona que me hice amiga de ella muy rápido. Todo fue muy rápido. Porque ellos se conocían antes. No, no la conocía, la En, o- conocí por redes. en otras vidas me refiero. Ah, sí, totalmente. De hecho, con la numerología pude ver que sí nos conocíamos de otras vidas, pero fue una iniciación fuerte, fuerte. Em, yo ya leía oráculos, ya más o menos le sabía el tarot. Ella era muy reconocida en redes sociales y hicimos clic, ¿sí? En cuestión de meses nos volvimos súper amigas y me dice, oye Ana, yo ya no me estoy dando abasto con las lecturas de tarot y pues necesito que alguien me ayude, ¿no? Porque yo no puedo con tantas personas, ella ya como medio millón de seguidores en redes, Ok. entonces pues no podía. Y le dije, ay, ok, pero yo no me siento todavía como tan preparada como para empezar a hacer lecturas a otras personas. Me dijo, no, pero tú ya lees oráculos y ya usas. Y yo, sí, pero todavía no me siento ahí. No importa, yo te enseño. Bueno, en un día me dio ahí una masterclass, me enseñó y así me aventé. Pero desde el inicio mi enfoque siempre fue como más introspectivo, terapéutico. Nunca he resonado con lo predictivo por malas experiencias también de lecturas. Hay que tener mucho cuidado con quién vamos a leernos el tarot, porque sí puede afectar psicológicamente. Claro. ¿Y crees que se puede usar de manera predictiva, de manera responsable y positiva, o definitivamente cuando es de manera predictiva no? Es que, como te digo, como el tarot te muestra lo que estás creando con tu propia energía, sí te puede decir qué es lo que estás cocinando, vaya, qué es lo que estás sembrando. Es como, si te comportas de esta manera, pues bueno, esta es la causa y este sería el efecto probable, que tú lo puedes cambiar en cualquier momento. Esa sería una manera responsable de hacer la lectura predictiva, decir, a ver, pues esto es lo que estás sembrando, desde aquí estás actuando, pues esto es lo que puedes producir, pero lo importante no es decirle a la persona qué va a pasar, sino empoderar a la persona para que ella tome las riendas de su vida y se dirija hacia donde quiera ir, ¿no? Claro, totalmente. Te contaba de esta persona. Sí. Bueno, para no hacerte el cuento largo, un día
me dijo, ya no quiero que me ayudes porque ya te estás volviendo mi competencia, porque yo también tenía mi Instagram con 300 seguidores, que ni al caso, pero ya me dijo un día, ya eres mi competencia, ya no quiero que trabajes para mí. Yo así de, bueno, ok, pero amigas, como siempre, sí, que no sé qué. Y yo cometí el error de mandarle a una persona que le había leído el tarot por parte de ella, le dije, oye, ya no estoy trabajando con esta chava, pero si quieres continuar tu proceso, aquí estoy, ¿no? Porque su historia sí ameritaba que alguien la acompañara. Y fue una persona, no era de México. Y esta persona le escribió a ella y le dijo, mira, que ya no trabaje, me está ofreciendo sus servicios. No, se enojó brutalmente y me intentó quemar en todas las redes sociales. Dijo que yo le había escrito a todas sus clientas a ofrecerles mis servicios más baratos. Me amenazó de que me iba a embrujar y a destruir y a quitar todo y que me iba a ir súper mal. Y como ella pues trabajaba todas estas energías de bajo astral, me asustó. Claro, Sí, entonces fue una gran iniciación. La verdad, ahorita agradezco la experiencia porque de no haber sido por ella, no estaría yo donde estoy hoy. Me hizo especializarme un montón en muchas cosas y gracias a eso hoy estoy aquí. Pero fue una iniciación. ahora eres una experta en defensas. Así. Y a ver, ¿cómo ayudas a tus consultantes a entender que el tarot es una herramienta de empoderamiento personal y no una forma de eludir su propia responsabilidad? Sí, pasa, ¿eh? Pasa mucho. Lo primero es dejar claro que el tarot no te va a decir qué hacer, no va a tomar decisiones por ti. No te va a decir esto es lo que tienes que hacer y punto, sino el tarot te va a concientizar y a empoderar para que desde esa claridad y conciencia de a ver qué es lo que está pasando y de dónde viene todo esto que estoy sintiendo y que estoy viviendo, para que entonces la persona misma tome sus propias decisiones. Y desde esta perspectiva de empoderar, ya no causas como esta dependencia de querer estar consultando y ahora qué hago y ahora qué va a pasar, porque si lo tomas desde ese punto, desde y ahora qué va a pasar y ahora ahí sí puedes caer en esta dinámica de dependencia, ¿no? Sí, totalmente. Y era justamente una de las preguntas que tenía, que a veces nos podemos sentir estancados y con la mente nublada, y de qué manera el tarot nos puede dar luz en esos momentos. Ok. El tarot nos ayuda a darle forma a lo que estamos sintiendo, ¿sí? A poderlo comprender. Y desde ahí se empieza a disipar todas esas nubes que podemos tener. Todos podemos tener indecisión, falta de certeza, pero cuando tú le das forma a lo que estás viviendo y lo puedes ver así claramente, no es lo mismo que si tú ves desde esta perspectiva, pues no vas a ver nada, a que si le das un poco de espacio y dices, ok, ya veo todo el panorama completo y ahí. Totalmente, que fue a mí lo que me ayudó muchísimo y de hecho que me motivó a retomar este podcast. Ahorita recordándolo, no sé si te acuerdas, en una sesión que tuvimos, que saliendo de ahí dije, lo voy a retomar. Y mira, ahora estamos grabando aquí un episodio y a mí la carta astral, por ejemplo, me ayudó mucho a darme cuenta, como a confirmar cosas que yo ya sabía y que tal vez no me acordaba muy bien, pero tú cuando me la estabas leyendo yo decía, sí, ¿sabes? No era como de que, órale, eso no lo sabía de mí. Hay cosas que sí como que no tienes tan claras y te ayuda con esa claridad, pero yo te pedí que me lo enfocaras en la parte como más profesional y laboral y me ha ayudado muchísimo. Sí, es poderosísima la carta natal. La astrología me parece también una herramienta increíble, ¿no? Es distinto. El tarot es un espejo hacia adentro del momento, en ese momento lo que está pasando. Y la carta astral es como una radiografía de tu alma. Ahí viene todo, todo. Por eso cuando vienen y me dicen, quiero leerme mi carta astral, bueno, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Sí? Porque es tanta información la que hay ahí, todo, todo. Puedes ver dinámicas de la infancia, patrones, karmas,
situaciones de vocación, prosperidad, abundancia, temas de familia, de linaje, de... Hay tantas cosas que por eso es como, ok, vamos, ¿qué es lo que quieres ver? Porque si lo vemos todo en una sola sesión, pues te vas así como, no, pues fue tanta información que de muchas cosas no se acuerdan. Claro, y también hay como que lo que se relaciona con, por ejemplo, la carta astral con el tarot es con el campo más, mm, no tan racional, sino más como del subconsciente, ¿no? Que siento que también por eso a las personas les cuesta creer y confiar, porque bajo esta mentalidad occidental nos han hecho demasiado, demasiado. Está bien ser racional, pero es un extremo en el que absolutamente todo lo que buscamos de validez es dentro del método científico. Y a fin de cuentas, al hacerlo de esa manera, tú estás dejando tus comprobaciones por medio del método que aplica alguien más. ¿A qué me refiero con esto? Está bien que algo esté comprobado científicamente y de hecho creo yo que es un método increíble para usarlo uno mismo y aplicarlo. Pero la cuestión está cuando tú validas las cosas dentro de lo que te dicen otras personas y no dentro de tu experiencia personal. Totalmente. Y ahora creo yo que las cosas que están comprobadas científicamente se las cree ciegamente sin comprobarlas uno mismo. Y yo lo que he encontrado con este tipo de herramientas, por ejemplo, al ir contigo, que eres una terapeuta, que no es que tengo maestría ¿cómo se llama? En psiquiatría y demás. Ve, o sea, estás conectada con estas herramientas. Me comentaste que escribiera una carta y al día siguiente de que escribí la carta se manifiesta lo que yo había escrito en la realidad. Wow. ¿No es una comprobación esa? Sí, la ciencia no tiene las respuestas a todo, sí a muchas cosas y gracias a la ciencia que existe, porque gracias a ella estamos como humanidad, como estamos hoy en día. Sin embargo, no podemos explicarlo todo a través de la ciencia, no podemos comprender a Dios, al universo o a herramientas como este tipo de cómo es que funcionan a través de algo científico. Hay algo más allá, el ser humano tenemos limitaciones todavía para comprender la magnitud del todo. Exactamente. Y a lo que quiero llegar es que, ¿cómo plantearlo? Yo he conectado con estas herramientas a partir de la curiosidad de probarlas y a partir de la comprobación propia, ¿no? Y a fin de cuentas, todo radica en eso. Creo yo que lo importante es mantenerse abiertos y con una apertura a probar este tipo de herramientas que se nos proporcionan para ver si nos pueden ayudar en nuestro camino de crecimiento. Y creo yo que dentro del camino de la espiritualidad, como de buscarle un mayor sentido fuera solo del materialismo a la vida y de un crecimiento, una evolución del espíritu, te topas mucho con este tipo de prácticas y de herramientas. Ujú. Entonces, es así con también las plantas medicinales, con las constelaciones, con el tarot, con las activaciones Kundalini, con el temazcal, con las meditaciones, ¿sabes? Hay muchísimas cosas. Ujú. Entonces, por medio de tú experimentarlas, pues te puedes dar cuenta de cuáles sí y cuáles no te resuenan, Claro. ¿no? Sí, y totalmente eso que dices, ¿no? A veces buscamos la espiritualidad allá afuera, en la planta sagrada, en la ceremonia de lo que sea, cuando realmente las respuestas todas están dentro de nosotros. Tuviste tu carta astral, todo está ahí en ti. El tarot eso hace, te muestra lo que hay en ti y todo lo demás son complementos que pueden ayudarte a ampliar tu perspectiva y a encontrar tu propia cosmovisión. Sin embargo, el camino espiritual no es allá afuera, no es ir a
lugares, no es ir con personas, no es seguir a gurús, no es idolatrar algo afuera, es entender qué hay aquí adentro. Sí, sí, a mí lo que me parecen muy nutritivas este tipo de actividades es en el sentido en el que elevan tu frecuencia, Ujú. ¿no? Entonces, también hay distintos caminos para llegar a la espiritualidad y al crecimiento personal. Creo que sí, no es perderse nada más como en esos estímulos de ir a estos lugares por meramente el estímulo, sino por también son medios que se manifiestan en este plano material para poder elevar la frecuencia de las personas, ¿no? Por ejemplo, tú sales de un temazcal y Sí, uf, es un wow. renovado, es una limpieza total. Y hay momentos, ¿no? Para todo. Tú, por ejemplo, dirías que el tarot en algún momento no pudiera ser la mejor herramienta para alguien. Sí, cuando se usa para evadir la realidad, que eso pasa mucho en el mundo espiritual, ¿sí? Como te digo, la espiritualidad está muy padre, todo el temazcal, las plantas, todo, porque son experiencias que nos permiten, vaya la redundancia, experimentarnos, Sí. experimentarme a mí, vivirme. Pero cuando ya me quiero perder en eso y en lugar de ver cómo estoy actuando en mi vida presente, en mi día a día, que eso es realmente la espiritualidad consciente, el cómo actúo cuando nadie me ve, cuando tengo que tomar decisiones pesadas, cuando tengo que responder ante una situación complicada. Eso es realmente el hacerse responsable de uno mismo. Pero cuando quieren evadir esa parte y nada más quieren señalar que afuera todo está mal, pero acá todo está bien, o quieren nada más buscar respuestas que les ayuden a controlar, a manipular, a evadir sus responsabilidades, o también cuando están en crisis muy agudas, lo primero que les sugiero es que primero vayan a una contención con un psicoterapeuta para que se contengan, se tranquilicen, encuentren su centro y después ya puedan consultar con el tarot. El tarot no suple a la psicoterapia, pero es un excelente complemento, ¿no? ¿Qué es la contención? Contener es como no permitir que te desbordes, es como acompañar eh, y aprender a regular Mm, tus emociones, regular lo que estás sintiendo y para que en vez de reaccionar o actuar una emoción, ¿sí? Te regules y hayas este espacio de, a ver, esto estoy sintiendo, pero no porque esté enojada tengo que actuar el enojo, ¿sí? Hay que reconocer, hay que validar el enojo, pero contener o regular es justamente bajarle un poco al volumen para poder ver las cosas, no desde aquí, como platicábamos, pero más desde una perspectiva más consciente. ok. Y si alguien quisiera hacer la cuestión del tarot, ¿cómo qué consejos les podrías dar para que lo hicieran con una persona que tú consideras que lo hace de una manera responsable? Mm, ok, es importante preguntar qué tipo de enfoque utiliza el tarotista. Si es ecléctico, adivinatorio, predictivo, si es evolutivo, si es psicológico, y ya de ahí, pues que tomen la decisión de qué es lo que están buscando. Yo sí recomendaría, em, sí fijarse bien con quién están yendo, a quién le abren su energía, porque al final el tarotista que te va a hacer la lectura entra en tu energía, entra en tu psique. Y sí, no está muy visible, pero sí hay una posición ahí de poder muy sutil, porque el tarotista sabe interpretar. Y una persona que no es tarotista, pues no lo sabe. Entonces esta disparidad puede llegar a infundir miedos o infundir ideas o creencias que no son propias de la persona y pueden llegar a afectar psicológicamente. Entonces, sí, yo diría que preguntar y ver la experiencia y tratar de pedirle referencias, ¿no? Sí, totalmente. Es algo muy delicado y es algo que he estado notando en estas prácticas espirituales, que muchas veces se abre el campo de la vulnerabilidad. Ujú. Y al estar las personas expuestas, el rol del terapeuta puede ser un rol de... puede haber manipulación y puede haber mal uso de esa vulnerabilidad de la persona.
Totalmente, y no nada más en el tarot, igual con psicoterapeutas, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces no hemos visto de psicólogos que abusan de alguna manera? Porque es lo mismo, es esta situación de la persona tiene un poder porque sabe cosas que la otra persona, y además vas vulnerable porque estás viviendo alguna situación que te interesa tener claridad, pues se presta también. Sí, sí, yo por ejemplo, pues no conozco a nadie más que practique el tarot, pero pues para las personas que están escuchando, pues te puedo recomendar desde mi experiencia propia, ¿no? Entonces, si a alguien le gustaría hacer una lectura, ¿cómo se podrían comunicar contigo? En mi Instagram, WhatsApp, sí, que me escriban y con mucho gusto. Pero Hablamos. ¿cuál es tu Instagram? Ana Salcedo-Shakti. Así me Shakti. encuentra. Ok, va, perfecto. Ahí si a alguien le interesa, te puede mandar un mensajito. Muchas gracias. Con gusto. Y ahorita en la era digital, ¿como de qué manera se modifica la relación con el tarot? O sea, ¿se puede leer el tarot en una aplicación, en una página web? Ok. Sí, sí he visto. Fíjate que ya depende también de la persona. Yo no estoy en contra de lo digital y además, pues la mayoría de lecturas las hago vía videollamada. Lo importante es cuando alguien más te lee el tarot, pues tener esta conexión de alma a alma, ¿no? Ya tu pregunta que va más dirigida hacia una aplicación en donde a lo mejor yo le pico y me salen 3 cartas y me interpreto. Okey, aquí ya depende mucho también de lo que la persona crea. Si esa persona cree que genuinamente está conectando, es muy probablemente, como te decía, desde la antroposofía nosotros producimos nuestras experiencias y la mente es muy poderosa. No soy yo tan aficionada a recomendar eso, porque creo que el tarot es algo que se tiene que estudiar y tener mucho conocimiento para poder interpretar y como que uno solo ahí hacerlo es medio complicado, ¿no? Como yo mismo ser mi propio terapeuta está complicado. Al mismo tiempo, también creo que puedes recibir mensajes poderosos a través de, como es un espejo interno, pues igual te lo refleja, ¿no? Yo les recomendaría mejor cómprense un mazo y físicamente háganlo para que ustedes saquen las cartas y tengan este vínculo con el tarot, que es una herramienta pues sagrada. Claro. Sí, a mí me resonó mucho lo que dijiste ahorita de la conexión del alma con el alma, Ujú. ¿no? Ahí está como, yo sí soy de la idea que esto no lo puedes encontrar como de una manera digital en una aplicación, porque ahí ya estás como, no sé, yendo al casino, ¿no? Sí, es que y aún así te diría, pues, a veces sí les puede servir en momentos para hacer conscientes cosas que quizás no tenían, pero nunca va a ser lo mismo, ¿sí? No va a ser lo mismo, lo pueden hacer, pero quizás no van a tener esa profundidad o ese discernimiento de una persona preparada o incluso uno mismo. Sí, Es la conexión con la herramienta, el barajear, el conectar con tu energía, el tener ese vínculo con el tarot. claro. ¿Y te han pasado lecturas que, por ejemplo, son más fuertes que otras? Sí, sí, sí. Como desde que llega la persona sientes esa energía o... No, no cuando llega tanto, sino más bien cuando veo las ca Ah, ok. Sí, de repente digo: "Guau, pues hay muchas cosas que aquí la persona no ha visto, y quién sabe si quiera verlas", ¿no? Y hay que manejarlo con mucha diplomacia y desde un enfoque muy terapéutico para no herir susceptibilidades ni tampoco egos. Sí, totalmente. A mí lo que me gusta mucho de ti es que lo integras con otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, para poner en contexto a las personas o que se imaginen una sesión que fui contigo, primero pues es como cómo te sientes, la introducción, luego fue, me parece que el oráculo, Ujú, también combinado con meditación y luego tamiana, ujú, que también igual estaría padre explicar qué es la tamiana, sí. y al final sound healing.
Entonces como que cada una te ayuda en cierta cosa en específico y al final de eso se trata la terapia integral o holística, ¿no? Exacto. Que es no solo una parte, sino es mente, cuerpo y alma. Así es. La tamiana, qué vendría haciendo? La tamiana es una técnica vibracional que fue canalizada, la canalizó Juan Manuel Giordano y él la enseña. Y esta técnica se trabaja a través de cuarzos, de símbolos y de frecuencias a veces del sonido también. Y básicamente se acuesta la persona con cuarzos alrededor, voy activando los cuarzos cada cierto tiempo y el cuarzo va haciendo trabajo chakra por chakra, capa por capa. Y lo que hace la tamiana es elevar tanto el nivel de frecuencia vibratorio que ayuda a la persona a alinearse con su alma consciente. Eso es básicamente el trabajo de la tamiana. Te alinea con el alma consciente. Desde la antroposofía, retomando un poquito, sabemos que el alma tiene varios niveles, ¿no? Está, por ejemplo, el primer nivel del ser humano, es el cuerpo físico. El cuerpo físico sin vida es un cadáver, tiende a la descomposición. Después sigue el cuerpo vital. Si nos quedáramos en ese nivel, seríamos como en un estado vegetativo, ¿sí? En coma o como una manzana, una zanahoria que pues crecen, se reproducen, se mueren, etcétera, pero ese es el cuerpo vital, nada más está ahí, no hay conciencia, no hay sentimientos. Ya de ahí subimos al alma sensible, que aquí es los sentimientos, no como emociones, sino como lo que siento. Siento hambre, como, siento sueño, voy y duermo, siento tal cosa, entonces tengo una reacción. ¿Sí? Aquí ya entraríamos, por ejemplo, en el mundo animal. Los animales tienen esta alma sensible, sienten tristeza, sienten dolor, sienten miedo, sienten hambre. Y actúan conforme a... Exactamente, y todas sus acciones son en base a suplir las necesidades de esos sentimientos del alma sensible. Y mucha parte de la humanidad se queda ahí, ¿eh? Nada más trabajando para el alma sensible, nada más trabajando para sus propias necesidades muy básicas, ¿sí? Sí. Después de eso sigue el alma de la razón o del corazón, así la llama Steiner, que también muchas veces la gente se queda ahí estancada y, por ejemplo, el alma de la razón nos permite razonar, inventar, crear todos estos aparatos que nos conectan, ¿no? Pero también es como para resolver alguna necesidad del alma sensible muchas veces, ¿no? Tengo necesidad de contactarme con alguien que está del otro lado del mundo, bueno, pues creo un smartphone, ¿no? Ujú. Y así. Más arriba del alma de la razón y el alma del corazón está el alma consciente, que ahí es ya en donde entra la conciencia de la ética, de que mis acciones no nada más se quedan en mí, sino que van más allá de mí siempre, ¿ok? Y eso es lo que hace la tamiana, te ayuda a alinearte con esa alma consciente y uno solito, después de una sesión de tamiana, empieza como a encontrar su camino, empieza a hacerse más consciente de uno mismo, empieza a entender cosas que antes no entendía, a soltar cosas que ya tenía que soltar. Es muy mágico, muy maravilloso los efectos que yo veo que tiene la tamiana. Sí, y trabaja con cuarzos, ¿no? Que justo el podcast pasado fue con Michelle, que hablábamos de los minerales y del poder vibracional que tienen y de frecuencia. Y me encanta que tú estás también trabajando con ellos y haciendo una simbiosis para elevar la frecuencia de las personas. Sí. ¿Y qué vendría siendo la canalización? Porque hay canalización pleiadiana, hay distintos tipos de canalización. No sé si sepas de eso. Sí, bueno, yo no canalizo seres ni entidades. Esta técnica vibracional sí fue canalizada por un Juan Manuel Giordano, pues alguien que canaliza es un medium, o sea, un medio de comunicación entre dimensiones. Y él sí canalizó esta terapia de lo que él cuenta de pleiadianos. Entonces, ellos ofrecen esta herramienta para la humanidad, para ayudarnos a elevar la frecuencia de la Tierra, porque no sé si también te has dado cuenta como que se está dando esta división de la Tierra, en donde estamos entrando a una quinta dimensión o a un mundo donde hay más
conciencia, espiritualidad, amor, empatía, compasión, y al mismo tiempo se está creando lo que Rudolf Steiner denomina la octava esfera, ¿no? Que es como la polarización hacia lo opuesto, hacia el hipermaterialismo, hacia las decisiones súper individualistas, guerras, todo lo que está pasando ahorita. Entonces, nos brindan esta herramienta pues para balancear un poco las Mm, energías. órale, sí, yo lo veo sumamente claro como estas dos corrientes y creo que es algo parte de la manifestación del universo, la polaridad, ¿no? Es uno de los principios. No puede existir la luz sin la oscuridad, el bien sin el mal, el frío sin lo caliente. Y a fin de cuentas es una misma energía, nada más expresada en una distinta vibración. Exacto. Pero también nosotros, dentro de esta experiencia, decidimos qué tipo de vibración es la que queremos vivir. Y por ejemplo, el amor, la gratitud, son vibraciones altas. Y al tú estar resonando con estas vibraciones altas, pues puedes tener una vida más, ¿cómo decirlo? Más Plena. plena, exactamente, era la palabra, Ujú. justamente. Y veo que en el mundo hay muchas actividades y sustancias, bla, 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 que justamente bajan la frecuencia de las personas. Y al una persona tener una frecuencia baja, se vuelve vulnerable. Entonces, creo yo que es muy importante como individuos buscar las cosas que nos elevan la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, algo muy fácil y práctico. El alcohol y el cigarro bajan la frecuencia. La meditación y el ejercicio consciente suben la frecuencia. Ujú. Entonces ya es decisión de cada quien que cómo actúa y si eleva o baja la frecuencia. Pero veo yo que la tendencia o lo más fácil es bajar la frecuencia, ¿no? Sí, es común y como tú dices, es la polaridad es parte de, ¿no? Y hay también estas corrientes espirituales en donde te dicen, no, es que no hay bueno y no hay malo. Y creo que eso es como transgiversar un poco el principio. Aquí, en este mundo material, sí hay polaridad, sí hay luz, hay oscuridad, hay grande, hay chico, hay frío, caliente, hay polaridad de todo, ¿sí? También no podemos ver al mal como el enemigo. Desde la antroposofía es lo que dice Steiner, ¿no? El mal no es el enemigo, sino está al servicio de la luz. La oscuridad está al servicio de la luz. ¿Por qué? Porque te ayuda a tu poder, si no, no habría libre albedrío, Claro. a poder elegir hacia dónde quieres ir, como el arquetipo del carro en el tarot, que es este camino hacia dónde quieres llevar tu vida, hacia el blanco, hacia el negro, ¿sí? Están estas dos esfinges en el carro y tú decides por qué camino te quieres ir, qué es lo que quieres alimentar en ti. Sí, también el negro lleva al blanco, ¿no? Ujú. O el blanco en exceso puede llevar al negro. O sea, Los por polos se tocan al final también. claro, y nuestra sombra justamente es lo que nos permite entender nuestra sombra, nos permite estar más cercanos a la luz. Claro, que eres más consciente, ¿no? Ya no nada más proyectas tu sombra en los demás, sino que dices, oh, yo también, también tengo algo de eso. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Desde dónde puedo actuar para no caer en que mi sombra me controle mis acciones y repita yo patrones que traigo ahí inconscientes? Exactamente. Pues yo me quedo con eso, con elevar la frecuencia em, y buscar dentro del camino, pues ese crecimiento y esa evolución. Y a mí en lo personal, el tarot y otras herramientas me han ayudado a entenderme mejor y actuar conforme a eso. Entonces, muchísimas gracias por ayudarme en el proceso, por estar aquí para compartir con los demás. Gracias a Necesito, ti, al contrario, pues un honor poderte acompañar, porque al final quien hace el trabajo eres tú, yo nomás te acompaño. claro, Entonces, gracias por permitírmelo y gracias por esta invitación.
Con muchísimo gusto. Ojalá se le haya quedado algo positivo a quienes escucharon y nos vemos para el próximo. Muchas gracias, Ana. Gracias. Sayonara. Bye.